Good afternoon, everyone. Good afternoon, good evening. So welcome back to the World Congress of Neurosurgery, UNESCO and Walter Dendy Society in honor of Professor Ghazi Yassargil. My name is Natalia Fedorchenko and I'm representing the organizing committee of the Congress. I would like to say a few words on behalf of the Ambassador of UNESCO, Mr. Jorge Ramos, President of the World Congress, to whom we are grateful for organizing this event. Also, we are grateful to the Vice Presidents of the Congress, Dr. Dianila Capi-Casillas, President of the WNA-IPS Medical Student Chapter, to Dr. Salim Abdulrauf, President of the Walter Dendy Neurosurgical Society, and Dr. Babak Kateb, President of the Society for Brain Mapping and Therapeutics. Also, honorary chairman of the committee is Professor Nasser El-Gandour and Professor Marcus Rota. And we are grateful to Dr. Parmenides Guadarrama Ortiz, Director of the Specialized Center for Neurosurgery and Neurosciences, Mexico. Today we have our third speaker, Dr. Cesar Oscar Yanes Guandique. He did his fellowship on scalp-based surgery and brain spinal tumors at High Specialty Neurosurgery Service and Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional. Also, he is an executive director of the organization and 34th executive committee of CLAN, director of Neuroclinica, and founding partner of ANCES, member of ASOCAN, member of FLANC, member of WFNS. So, Professor Cesar, you would like to present today. He would like to present today his lecture in Spanish, and the topic is current management of penetrating skull wounds by civil firearm projectile and in combat zone. So I'm sure it will be like comprehensive topic, and our team from Mexico will continue to say a few words in Spanish, so thank you very much, and please continue. Hola, buenas tardes a todos. Continuando con el programa del día de hoy, 22 de enero, les doy la bienvenida en nombre de Jorge Herrera Ramos, señor embajador de la UNESCO y chairman del World Congress of Neurosurgery UNESCO APSNet, Walter y Dendy, in honor of Professor Yassargil, a quien agradecemos por la organización de este magno evento. Asimismo, agradecemos a la doctora Dianila Capi-Casillas, chairman del capítulo estudiantil ANS y PN, al doctor Salim Abdulrauf, chairman de la Walter y Dendy Neurosurgical Society, al doctor Babak Kateb, chairman de la Society for Brain Mapping Foundation, todos ellos vice-chairmans del comité organizador, al doctor Parmenides Guadarrama Ortiz, chairman del Centro Especializado de Neurocirugía y Neurociencias México. Es un honor presentar para nosotros al doctor Cesar Yanes Guandique, neurocirujano asociado del Departamento de Neurocirugía del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, socio fundador de ANSES, miembro de ASOCAN, miembro de FLANC y miembro de la WFNS. El tema que abarcará el día de hoy es manejo actual de heridas penetrantes de cráneo por proyectil de arma de fuego en áreas civiles y de combate. Doctor César, buenas tardes. Le otorgo la palabra para que pueda dar paso a su ponencia. Sí, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Permíteme. Bien. Muy bien. Thank you, Dr. Jorge Herrera, Ambassador of Peace of the United Nations and UNESCO and President in this Congress. Thank you, Professor Salim Abdulrauf, for you. He is a president of the Walter Dendy Society. Thank you, Dr. Dianila Capi, president of the AANS student chapter. And thank you, Dr. Natalie Fedorchenko, member
organization executive in this Congress. Thank you for allowing me to speak to the world in my native language, Spanish. Muy bien, gracias de nuevo por darme la oportunidad. Esta tarde voy a presentar la temática manejo actual de las heridas penetrantes de cráneo por proyectil de arma de fuego en civil y en zona de combate. Y quiero comenzar diciendo que las heridas penetrantes de cráneo pues son una práctica clínica frecuente en los diferentes centros de neurotrauma. Es tan grande el impacto que provoca este tipo de lesiones que es importante tomar en cuenta que las repercusiones son no solamente a nivel físico, sino que también a nivel clínico y psicológico. Y esto nos obliga no solamente a conocer cómo se comporta la lesión en el objetivo, es decir, en el parénquima cerebral, sino que también nos manda a que entendamos al agente efector. Dado que un proyectil disparado por un arma de fuego no solamente va a provocar el trayecto o la cavitación que deja su trayecto, sino que también la onda sónica que genera energía cinética va a desarrollar una lesión o una cavitación temporal que puede durar unos 2 microsegundos, pero que va a dar un daño a distancia, afectando zonas que no habían sido lastimadas o lesionadas por el trayecto del proyectil. Por otro lado, también es importante determinar la trayectoria del proyectil, dado que aquellas trayectorias que se suscitan hacia la línea media son altamente letales. Por ejemplo, aquellos proyectiles que son disparados por armas de fuego de alta velocidad, es decir, que sobrepasan la velocidad del sonido, es decir, 344 metros por segundo o 1238 kilómetros por hora, estos tienen una onda sónica de impacto pequeña, pero la energía cinética que desarrollan dentro del parénquima cerebral y este contenido en una cavidad rígida es tan grande que va a provocar mayor lesión y obviamente mayor déficit neurológico y en el peor de los casos, muerte. Por eso es que las pocas posibilidades que estos pacientes tienen de poder sobrevivir a este tipo de lesiones, que es de lo más catastrófico que puede haber, dependen precisamente de conocer todos estos elementos para evitar pues que se suscite una situación tan lesiva como esa. Ya vamos a ver posteriormente que la evidencia científica no ha sido recabada pues, de manera importante en el sentido de que como estos pacientes, la mayoría muere en un 80% antes de llegar a una terapia intensiva, entonces casi todos los datos que se han recabado han sido precisamente recogidos de las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, con los estudios de Harvey Kuch en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las guerras más recientes, la de Vietnam, o la del Golfo Pérsico también. Y aún pues esta digamos, información que aún no puede llenar totalmente la posibilidad de que se desarrollen protocolos o guías con una sustentación científica que pueda recomendar, por ejemplo, determinado tratamiento. Pero es precisamente por eso, el nivel de recomendación es un poco baja también en algunos casos y ya lo vamos a ver posteriormente. Este es el centro donde yo me desempeño, en el Hospital General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social en la ciudad de San Salvador. Este es el Hospital General. Y acá es Neuroclínica, donde yo me desempeño en la práctica privada. Ahora, comienzo siempre esta charla con esta frase de John Fitzgerald Kennedy, que fue promulgada en 1960, en donde dice, "We celebrate the past to awaken the future." Celebramos el pasado para despertar el futuro. Esta famosa frase está tallada en el piso
de esta plaza, o este parque, donde está erigida una estatua del 35 presidente norteamericano y cuarto presidente asesinado. Ya todos conocemos la historia del conocimiento público. Esta plaza está actualmente frente al Hotel Hilton, pero en ese entonces, en el 22 de noviembre de 1963, estaba frente a esta plaza del Hotel Texas. Allí se hospedó la noche antes de que fuera asesinado, junto con su esposa Jackie, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Luego, a la mañana siguiente, dio un discurso, ¿verdad?, improvisado frente a una pequeña multitud. Era un presidente muy popular, ¿verdad? Y luego ya todos conocemos la historia, pues este discurso en vida, que fue el último discurso, fue pronunciado en Fort Worth, Texas. Yo estuve ahí hace aproximadamente un año y medio, 2 años, ¿verdad? Y luego se dirigió en un vuelo aéreo a la ciudad de Dallas, ¿verdad? Duró más o menos unos 13 minutos, son 52 kilómetros más o menos. Ahí se conducía en el coche presidencial, y Lee Harvey Oswald, ¿verdad?, fue el asesino que estaba apostado, pues, en el 6º piso del Texas School Book, que es un depósito de libros en la Plaza Daly, y desde ahí con un rifle, pues apuntó al coche presidencial. Más o menos tuvo que lidiar con la distancia, que era unos 400 metros, perdón, el viento, el movimiento, la temperatura, etcétera. Y pues ya todos conocemos la historia. Lo hirió mortalmente y fue dictaminado como fallecido, pues exactamente a la 1 p.m. de ese día, ¿verdad? Lee Harvey Oswald era un tirador experto, probablemente un francotirador. La comisión Warren dictaminó el caso de John F. Kennedy, ¿verdad? Y lo dictaminó como fallecido más o menos a la 1 p.m. Y también 5 años más tarde, su hermano, el senador Robert Fitzgerald Kennedy, también fue asesinado de la misma manera, pero en circunstancias diferentes. Hay un estudio publicado en el Journal of Neurosurgery en 2018, donde analizan el asesinato del senador Robert Kennedy, y también analizan las lesiones provocadas por la herida por proyectil de arma de fuego, y comparan lo que se le ofreció como tratamiento médico entonces y lo que se le pudo haber ofrecido en este año, en 2018, ¿verdad? Estos son los autores del artículo, ¿verdad? Acá tenemos la lesión. Esta es una ilustración, un diagrama artístico de la lesión sufrida por el presidente John F. Kennedy, un orificio de entrada, un impacto a nivel de la región occipito parietal del lado derecho y salida a nivel frontal con una fractura estrellada, ¿verdad? Con proyecciones de la misma fractura hacia los senos, la confluencia de los senos como la tórcula, también los senos laterales, etcétera, ¿verdad? Y esta es la lesión que también fue estudiada o analizada por parte de estos autores en el senador Robert F. Kennedy, en donde vemos que él recibió 3 impactos, 2 en diferentes partes del cuerpo, y el certero fue en la región retroauricular del lado derecho, involucrando el hueso mastoideo, lesionando el seno sigmoide, el lóbulo cerebeloso del lado derecho, y la dirección era en el sentido de la línea media, involucrando también el tallo cerebral. En este mismo estudio se dictaminó que básicamente el tratamiento debe de centrarse en 3 puntos importantes. En primer lugar, el diagnóstico por imágenes oportuno. En segundo lugar, el tratamiento quirúrgico de depredamiento también de la herida.
Y en tercer lugar, el tratamiento del edema cerebral para evitar que el paciente entre a un síndrome de hipertensión intracraneal. Se dice también que uno de los estudios que ha ayudado mucho a estudiar este tipo de lesiones son las observaciones del doctor Harvey Cushing en la Primera Guerra Mundial, donde él clasificó este tipo de lesiones por el orificio de entrada y el trayecto que sufría el proyectil una vez que penetraba a la cavidad craneal. De tal manera que aquellas lesiones, por ejemplo, que involucraban los ventrículos, los tálamos, el cerebelo, la fosa posterior, etcétera, tenían aproximadamente un 54.6% de mortalidad. Y esa mortalidad aún se mantiene hoy en día. Es una lesión parecida a la que sufrió el senador Robert F. Kennedy, ¿verdad? Por eso es importante también determinar este tipo de lesiones para poder, digamos, darle una atención oportuna. Y eso fue lo que también describieron estos autores en ese artículo, en donde prácticamente el senador Robert F. Kennedy, que después de ganar las primarias demócratas en el Hotel Ambassador allá en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, iba a dictar una conferencia, o dictó una conferencia, y fue pues acribillado por un asesino solitario de nacionalidad jordana. Él era Sirhan Bishara, quien propinó 3 impactos, 2 en diferentes partes del cuerpo y una en la región retroauricular, como ya lo mencionamos. Y el senador, pues, se tardaron más o menos 15 minutos en dar la reanimación, ¿verdad? Y luego fue trasladado, pero prácticamente falleció, pues, en 1 hora, seguida, pues, a la lesión por la herida por arma de fuego, ¿verdad? Entonces, ese también fue uno de los factores importantes que dejaron ver los autores en este artículo, en donde precisamente el tratamiento oportuno debe de ser de vital importancia para no solamente pues tratar de manera efectiva el paciente, sino que también evitar que el mismo edema vaya aumentando, se presente o se suscite el síndrome de hipertensión intracraneal y todo lo que ya conocemos, los diferentes síndromes de herniación cerebral, ¿verdad? Que a la postre van a llevar al paciente a una muerte, ¿verdad? A un enclavamiento de las amígdalas cerebelosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión que sacan los autores. Probablemente en este tiempo hubiese habido un poquito más de inmediatez para poder asistir al senador, ¿verdad? Probablemente también la lesión y los altos índices de letalidad que tiene una lesión dirigida a la línea media, pues hubiera provocado secuelas neurológicas invalidantes si es que sobrevivía, pues, pero pues eso ya no lo vamos a poder saber, dado que ya conocemos todos la historia. Este es el rifle Cárcano, un fusil de cerrojo M91-38 con mira telescópica y de fabricación italiana que utilizó Lee Harvey Oswald para asesinar al presidente John F. Kennedy. Y este es el revólver calibre 22 Iver Johnson Cadet, utilizado por Sirhan Bishara para asesinar al senador Robert F. Kennedy. Bien. Los objetivos de esta plática es, en primer lugar, los he diseñado de esta manera: conocer el comportamiento del agente efector o proyectil, describir las diferentes armas de fuego, su mecanismo de acción y letalidad, las repercusiones de las heridas penetrantes craneales, la evidencia científica que se tiene actualmente respecto a este tipo de lesiones y el manejo del paciente herido de cráneo en zona de combate. Siempre es importante, para empezar a entender la fisiopatología de las lesiones provocadas a nivel de cráneo, esto siempre lo he
hecho hincapié con los residentes ir a los laboratorios de anatomía morfológica, estudiar la anatomía básica y la anatomía microquirúrgica en el cadáver. Es el mejor navegador para poder entender las diferentes relaciones anatómicas y la vasculatura tanto arterial como venosa que se encuentra dentro de la cavidad craneal y que es importante reconocer y estudiar, porque así vamos a tener una mejor comprensión también del tipo de lesión y, por ejemplo, aquellos trayectos de proyectiles en línea basal, en línea media, ¿verdad? Más que todo en la región terional, nos pueden, por ejemplo, hacer sospechar que posiblemente este paciente va a desarrollar, si es que vive, va a desarrollar o una fístula dural o un aneurisma, ya sea temprano o tardío, y es importante tenerlo en mente para poder estudiar, para poder ir a tiempo y si se diagnostica, entonces valorar pues su tratamiento, ya sea el clipaje quirúrgico abierto o la terapia endovascular para embolizarlo con COVID. Acá tenemos una base craneal de un cadáver fresco donde podemos rápidamente, esto para los residentes, identificar el piso de la fosa anterior, el piso de la fosa media, el área celar y la fosa posterior. Acá vemos el agujero magno por donde emerge el tallo cerebral también, ¿verdad? Luego aquí tenemos algunos senos durales de la fosa posterior importantes, el seno sigmoide, tenemos el seno lateral, la tórcula o confluencia de los senos también. Es importante reconocerlo porque, por ejemplo, el senador Robert F. Kennedy sufrió una lesión a este nivel y seccionó prácticamente el seno sigmoide, ¿verdad? Todos sabemos que es un seno que sostiene pues un drenaje venoso importante también, y que el sangrado pues a ese nivel, cuando se rompen este tipo de estructuras venosas es masivo y prácticamente no da tiempo para poderlo reparar también, pues por eso es importante también la anatomía en ese sentido, reconocerla. Esta es una base encefálica donde rápidamente podemos identificar los lóbulos frontales, la base. Aquí tenemos a los giros rectos, al tracto olfatorio, los lóbulos temporales, el tallo cerebral, el cerebelo. Acá tenemos el circuito o polígono de Willis, el complejo de la comunicante anterior, la comunicante posterior, las arterias cerebrales medias, los dos nervios ópticos y su quiasma óptico, los cuerpos mamilares. Aquí tenemos a la cisterna premamilar, ¿verdad? Y acá tenemos a la arteria basilar con sus arterias circunflejas largas y cortas, las arterias cerebrales posteriores, las arterias cerebelosas superiores, la AICA y la PICA también, que la vamos a ver posteriormente en un espécimen cadavérico de mejor manera. Acá vemos también con un mayor acercamiento a la arteria basilar. Estos son especímenes cadavéricos que han sido inyectados en cadáveres frescos con acrílico rojo para las arterias y acrílico azul para las venas. Son trabajos que hemos realizado con el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez en Ciudad de México. Él es un neurocirujano anatomista también, apasionado de la anatomía microquirúrgica. Podemos ver acá fácilmente a los terceros pares craneales que emergen en su origen aparente a nivel del aspecto ventral del mesencéfalo, ¿verdad? Y que están ferulizados por la membrana del helicis en su segmento diencefálico y mesencefálico también. Acá tenemos algunas arterias circunflejas largas y cortas. Aquí tenemos a las arterias carótidas internas. Luego tenemos a la comunicante posterior y también tenemos a la arteria coroidea anterior también, ¿verdad? Y esta es la cisterna, área cisterna prepontina, ¿verdad? Perdón, premamilar. Entonces, por acá vemos a los sextos pares craneales, al quinto par craneal también, ¿verdad? Una lesión que involucre este trayecto, ya ven la rica vasculatura que se encuentra acá,
y si no compromete la vida del paciente y logra sobrevivir, pues también existe la posibilidad de una hemorragia a mediano plazo o tardía, también provocada por un aneurisma traumático también. Por eso es que posteriormente vamos a ver algunos estudios en donde se indica o se sugiere que cuando hay un trayecto que sugiere, por ejemplo, este tipo de componentes arteriales, hacer un estudio lo más tempranamente posible, porque en las primeras 24 horas podríamos poder identificar un aneurisma traumático y en la unidad de tiempo va desapareciendo esa posibilidad, de tal manera que a los 15 días ya es posible que no lo podamos ver. Por eso es que es importante tomar en cuenta todo eso para hacer los estudios importantes y evitar pues, que una hemorragia tardía pueda comprometer la vida del paciente, ¿verdad? Acá tenemos otro espécimen cadavérico donde podemos ver las estructuras que ya vimos anteriormente, la arteria basilar, las arterias circunflejas largas y cortas, las arterias cerebrosas superiores, las cerebrales posteriores, el tope de la basilar, el cisterna premamilar acá, ¿verdad? O perines encefálica también. Luego tenemos, perdón, por acá en la región pontina también, ¿verdad? Acá vemos, vamos a darle un poquito de foco a la arteria basilar, a las arterias cerebrosa anteroinferior, a la cerebrosa posterior también, a las arterias vertebrales, a las arterias espinales. Esta es la médula oblongada también, ¿verdad? Las arterias circunflejas largas y cortas, ¿verdad? Vean lo rico de la vasculatura a este nivel en el tallo cerebral. No solamente el compromiso vascular, sino que también el compromiso de la función también a este nivel. Se ha demostrado en algunos estudios post-mortem que generalmente lesiones que afectan con la onda expansiva del tallo cerebral se dan histopatológicamente por elongación de los cuerpos axonales también. Aquí vemos a un segmento prenatal de la arteria cerebrosa anteroinferior, vemos al agujero de Lusca con sus plexos coroideos también, y la región anterior del lóbulo cerebeloso también. Entonces es importante que veamos todo esto, lo digo para los residentes o neurocirujanos de formación, también reconocer este tipo de anatomía para poder entender la fisiopatología o la lesión que se ha suscitado una vez que el proyectil ha penetrado al objetivo, es decir, al parénquima cerebral o a la cavidad craneal. Ahora, tenemos acá el concepto de balística, es importante tomarlo en cuenta, es la ciencia que estudia las leyes que gobiernan los movimientos y comportamientos de los proyectiles disparados por un arma de fuego, estudiando en sí el movimiento de los cuerpos proyectados en el espacio. Además, estudia las armas de fuego y las pruebas que quedan cuando alguien ha recibido un disparo. Esta se divide en interna, externa y terminal, ¿verdad? La interna es aquella que se suscita dentro del cañón del arma, ¿verdad? La externa es una vez que es lanzada desde el cañón hacia el objetivo, ¿verdad? Y la terminal es cómo se comporta una vez que penetra al objetivo, es decir, en este caso el parénquima cerebral. La interna estudia también la temperatura, ¿verdad? Una vez que el percutor genera la chispa que hace ignición en la pólvora y es desplazada por los gases que se liberan a ese nivel, genera también una temperatura y un efecto rotativo también del proyectil. Esto se ha determinado que aquellas armas que tienen un cañón con estrías le dan un poquito más de velocidad al proyectil y más estabilidad también a la hora de ser lanzado. Entre más largo también es un cañón, mayor velocidad, también y mayor estabilidad externa va a tener el proyectil antes de llegar a el objetivo, ¿verdad? El volumen también
del mismo proyectil ojiva, ¿verdad? Y la presión de los gases que son generados por la combustión de la pólvora también. Acá tenemos una representación, un video en donde vemos el interior de un arma, es un rifle de cerrojo también en retrocarga. Acá vemos el percutor, el objetivo, ¿verdad? Y estos son rifles de cacería. Prácticamente cada una vez que se dispara, el percutor hace accionar el fulminante hace la chispa, quema o hace ignición en la pólvora. La pólvora genera gases dentro del cañón y estos disparan a través de las estrías que generan un movimiento circular, ¿verdad? Y por eso alguien que está cerca de, cuando pasa un proyectil, el zumbido que desarrolla al oído es precisamente por la rotación que este proyectil adquiere, ¿verdad? Y que, como ya les dije anteriormente, aquellos cañones que tienen más cercanos, digamos, los giros, esos van a provocar un poquito de mayor velocidad y también más estabilidad a la hora de surcar el espacio antes de llegar a su objetivo, ¿verdad? Ahora, la balística externa también estudia la forma del proyectil. Aquí es importante determinar aquellos tipos de proyectiles. Por ejemplo, hay diferentes formas en la punta, proyectiles huecos, proyectiles ovalados, circulares, semicirculares, puntiagudos, planos o chatos, ¿verdad? Eso es importante. Por ejemplo, aquellos proyectiles chatos, que generalmente, o aplanados, que son disparados por armas de baja velocidad o mediana velocidad, generalmente tienen un impacto grande pero poca penetración, pero aquellos proyectiles que tienen una forma puntiaguda, como por ejemplo los proyectiles disparados por armas de alta velocidad que sobrepasan la velocidad del sonido, como las armas pesadas privativas de las fuerzas militares. Entonces, esas tienen poco impacto, pero una penetración maximizada, ¿verdad? Importante también el calibre del proyectil, que generalmente está dado por la base de la ojiva, ¿verdad? El peso también es importante, ¿verdad? La velocidad inicial a la que es disparada, la rotación, ya les expliqué, la morfología, digamos, de las estrías dentro del cañón, la posibilidad de que dé más estabilidad y más velocidad al proyectil, la resistencia del aire, esto más que todo para aquellos francotiradores en donde hay armas de alta velocidad que pueden alcanzar los proyectiles hasta los 800 metros. Entonces, en ese momento, en esa circunstancia, el francotirador tiene que saber lidiar pues, con el aire, con la temperatura, con la humedad también, ¿verdad? Y generalmente, pues, estos proyectiles siempre desarrollan una trayectoria curvilínea, ¿verdad? Y aquí tenemos pues a Galileo Galilei y también a Newton. Galileo Galilei que estudió pues el tiro parabólico también, ¿verdad? Porque no es que vayan rectos, directos, derechos, ¿verdad? Sino que el proyectil desarrolla pues digamos, un trayecto curvilíneo, ¿verdad? Parabólico. Entonces, eso lo estudió Galileo Galilei y Newton, a través del estudio de la gravedad también, pudo determinar porque estos cuerpos de alguna manera también desarrollan ese tipo de trayecto por acción precisamente de la fuerza de la gravedad. Acá está también la balística terminal, ¿verdad? Que involucra pues el movimiento del proyectil, ¿verdad? Una vez que es lanzado de la boca del cañón y que impacta con el objetivo, es decir, todo depende de la densidad también del objetivo. Por ejemplo, si choca primero con algún objeto rígido, vías, por ejemplo, madera, dientes, por ejemplo, o la misma calota craneal, entonces el comportamiento dentro del objetivo del proyectil cambia, pues, porque el centro de gravedad
de la ojiva del proyectil está precisamente en la base. Entonces, cuando choca, ¿verdad? El proyectil da, la base se va hacia adelante también, y así sucesivamente, o sea, va como rotando, o sea, dentro del objetivo experimenta diferentes posiciones el proyectil, por eso es que en algunos casos tiene como, digamos, alojamientos insospechados, pues, y ahí la famosa bala mágica también, había una teoría ahí de complot, ¿verdad? En el asesinato del presidente John F. Kennedy, donde se suponía que había la bala mágica, pues había adquirido diferentes direcciones, ¿verdad? Y inclusive se sospechó que había hasta un segundo tirador, pero la Comisión Warren al final determinó que no era así. Y se explica esto precisamente por el comportamiento del proyectil dentro del objetivo al chocar y al sobreponerse el centro de gravedad de la ojiva, ¿verdad? Las ondas de choque es importante también, una vez que penetra el proyectil a la cavidad craneal, después de haber chocado con una estructura rígida como es el cráneo, hay la, digamos, la pólvora, la combustión de la pólvora, el calor, la temperatura que ha generado la ignición de la pólvora, y la energía cinética que desarrolla el proyectil una vez que rota, provoca presiones subatmosféricas dentro del objetivo negativas, y eso hace que succione bacterias, piel, cabello, y objetos como dientes, como fragmentos de madera, etcétera, lo que sea, adentro de la cavitación, ¿verdad? Por eso es importante conocer las ondas de choque. Ya les expliqué anteriormente que un proyectil disparado por una arma de alta velocidad puede provocar una onda sónica de impacto pequeño, pero con una energía cinética tremenda, exponencial, que va a provocar una cavitación mucho más grande, que dura microsegundos, unos 2 microsegundos, pero que las lesiones son importantes a distancia también, ¿verdad? Obviamente la densidad de los tejidos es importante, pues, ¿verdad? Porque eso va a ser determinante en el comportamiento del proyectil dentro en este caso, del parénquima cerebral. Acá vemos un estudio del proyectil donde podemos ver primero la primera onda, ¿verdad? Que genera la cavitación que deja el trayecto del proyectil, y luego la segunda onda que generalmente es provocada por presiones subatmosféricas negativas, y que una vez que penetre el proyectil hace que succione o que provoque que todas las estructuras que están en la piel o por ejemplo la ropa, etcétera, penetren hacia la cavitación que ha provocado el mismo trayecto del proyectil. Acá este es un ejemplo de un proyectil que choca con un cubo de plástico. Vamos a ver, vemos cómo va rotando, ¿verdad? Y vemos en cámara lenta también cómo es la cavitación que provoca, ¿verdad? Y cómo la rotación va generando que se desarrolle energía cinética. La onda sónica provoca este tipo de lesión, y que triplica o cuadriplica, digamos, el diámetro de la misma cavitación provocada por el trayecto del proyectil. Ahora, también es importante determinar el tipo de proyectil. Hay que ver, pues, la forma cómo está constituido, ¿verdad? El casquillo, la bala u ojiva, la pólvora también, que es el compuesto químico, y el detonante o fulminante, ¿verdad? Acá vemos una representación de un proyectil donde en la base tenemos el fulminante, ¿verdad? Luego tenemos el propelente o la pólvora también. Posteriormente tenemos a una recámara donde es llenada por los gases, y esta es la ojiva, ¿verdad? Que tiene diferentes formas. Acá, esta es una forma, por ejemplo, que yo les mencionaba de las puntas de los proyectiles.
que pueden ser aplanados, chatos, huecos, semicirculares, circulares y también los puntiagudos. Generalmente estos están dispuestos para las armas de baja velocidad. Ya después vamos a revisar en qué consiste un arma de baja, mediana y alta velocidad, y los proyectiles con ojivas puntiagudas generalmente están dispuestos para el armamento pesado privativo de las fuerzas militares o fuerzas armadas. Y esto pues es también los cartuchos de las escopetas 12. Si es disparado, por ejemplo, a una distancia de unos 7 metros, es altamente letal, casi comparado con un proyectil de un M16 o un AK-47, por ejemplo, ¿verdad? El problema es que esto, como tiene varios perdigones, entonces quizás tal vez es más letal porque ya les mencioné que una vez que el proyectil impacta con el cráneo, entonces el centro de gravedad que está en la base del proyectil cambia, ¿verdad? Gira hacia adelante y, y empieza a desarrollar movimientos caprichosos, ¿verdad? Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y cuando se dispara pues un cartucho de una escopeta con múltiples perdigones, entonces estos perdigones actúan como proyectiles diferentes y van a adoptar las direcciones en diferentes, de alojamiento en diferentes lugares, también provocando mucha mayor daño y obviamente más letalidad también, ¿verdad? Luego, factores que afectan la balística, el perfil, el rodamiento, también la fragmentación del proyectil, ¿verdad? Ahora, las clasificaciones de las armas de fuego respecto a la velocidad, ¿verdad? Y así tenemos de baja velocidad, de mediana velocidad y de alta velocidad. Para poder entender esto, es importante que determinemos también una fórmula de la energía cinética que habla de que la energía cinética es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado entre 2, donde la velocidad es la variable modificable, ¿verdad? Y entre más velocidad tenga, pues mayor penetración en el objetivo va a tener también y obviamente la energía cinética va a ser mayor, ¿verdad? Provocando más lesión. Acá, por ejemplo, tenemos las armas de fuego de baja velocidad, en donde la velocidad pues no sobrepasa la velocidad del sonido. Esta anda por el rango de los 300 metros por segundo. La energía cinética desarrollada es menor a 500 libras por pie cuadrado. Y los ejemplos son las pistolas, los revólveres y las escopetas recortadas, ya sea calibre 32, calibre 38, calibre 45. El calibre se da pues en base a pulgadas o a milímetros, ¿verdad? Estos son los ejemplos de un arma de fuego de baja velocidad. Por ejemplo, las de mediana velocidad son aquellas que desarrollan velocidades de entre 300 y 700 metros por segundo. La energía cinética desarrollada es mayor de 500, pero menor de 2000 libras por pie cuadrado. Y el ejemplo son las subametralladoras, los rifles y las pistolas especiales tipo Magnum. Aquí podemos describir a la Magnum 357, a la Magnum de 44 pulgadas, la Remington de 22 pulgadas y la Winchester de 30 pulgadas, ¿verdad? Y las de alta velocidad son aquellas que desarrollan velocidades mayores a los 700 metros por segundo. Ya dijimos al principio que las armas de alta velocidad son aquellas que sobrepasan la velocidad del sonido, que es 344 metros por segundo o 1238 kilómetros por hora. Pues estas pueden desarrollar hasta más de 700 metros por segundo, una energía cinética mayor a 2000 libras por pie cuadrado. Ejemplos son los rifles de asalto de uso privativo de las Fuerzas Armadas, el rifle de cacería y las escopetas a menos de 7 metros. Ya les dije. Los ejemplos que tenemos acá son el M16 y el AK-47. ¿Verdad? Acá, ejemplos, pues,
en las zonas de combate, los francotiradores tienen pues que lidiar con todos estas limitaciones, estas dificultades en el terreno, en el campo, ¿verdad? Y conocer también el comportamiento de estos proyectiles disparados con un arma tan poderosa como esta, ¿verdad? Y en donde ellos estudian también, ya lo hemos visto en artículos o en películas también, donde vemos que tienen que estudiar pues el viento, la temperatura, la humedad, etcétera, ¿verdad? Porque eso va a ser determinante en que el proyectil logre llegar de manera certera a su objetivo. Obviamente no es que se pretenda con esta charla eso, sino que lo que estamos tratando de explicar es cómo ellos o cómo se trata de analizar la balística en ese sentido para ser efectivos, en este caso, pues en el campo de batalla, ¿verdad? Luego, algunos análisis externos de la letalidad de una herida por proyectil de arma de fuego. Importante el orificio de entrada, la lesión en la piel, la trayectoria del proyectil, el orificio de salida también y el tipo de proyectil y su velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, el orificio de entrada en algunos casos puede ser ovalada, ¿verdad? Y aquí depende también de la distancia que ha sido provocada el disparo, ¿verdad? Por ejemplo, en piel puede haber crepitación por entrada de gases explosivos, de 5 a 7 centímetros quemaduras por gases, de 7 a 15 centímetros piel ahumada y de 15 a 25 centímetros tatuaje, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de heridas por proyectil de arma de fuego, probablemente de mediana velocidad, ¿verdad? Donde vemos este orificio de entrada sin salida a nivel de la región frontoorbitaria del lado derecho. Vemos también muchos fragmentos de la calota craneal dispersos en el cuero cabelludo, ¿verdad? Y en la tomografía axial computarizada en el corte axial podemos ver el orificio de entrada, la fractura del hueso frontal, ¿verdad? Y la migración en el trayecto de la cavitación provocada por el proyectil de esquirlas metálicas e inclusive esquirlas óseas también, ¿verdad? Acuérdense que una vez que penetra el proyectil, genera por la explosión de los gases, temperaturas altas presiones atmosféricas negativas que succionan todo tipo de elementos que se encuentran a este nivel, bacterias, piel, tierra, cabello, etcétera, ¿verdad? Y vemos también que la ubicación de este tipo de lesión en el cráneo está lindando con estructuras de la región terional también, probablemente en relación a tramos arteriales que es necesario estudiar si efectivamente es factible que pueda desarrollar un aneurisma traumático también para que si es así, entonces inmediatamente preparar pues el tratamiento ya sea abierto o endovascular para el mismo. Este es el mismo paciente, ¿verdad? Donde vemos la herida con exposición de masa encefálica también. Este es otro caso también, no es este mismo, ¿verdad? Pero donde más adelante vamos a ver un video donde la onda expansiva provoca una fractura tan grande que fue fragmentaria y además también una contusión cerebral severa también, ¿verdad? Acá tenemos este paciente también donde podemos ver el edema y la tensión a la que están sometidas las meninges, ¿verdad? Podemos ver que hay una apariencia equimótica también, probablemente contusiones. Este paciente, pues desafortunadamente después falleció de otro tipo de lesiones también, ¿verdad? Y del desvidamiento que puede provocarse también en estos pacientes. Ya lo dijo el doctor Harvey Cushing, pues que en estos pacientes un adecuado desvidamiento también
hoy en la era de la antibioticoterapia, inclusive pues los índices de infecciones por este tipo de lesiones pues han disminuido de manera dramática también. Ya vamos a ver posteriormente precisamente cuáles son los porcentajes. Ahora, en cuanto al orificio de salida es importante si es estrellada, con desgarro, ¿verdad? Generalmente más específicamente visto este tipo de morfología del orificio de salida en las armas de disparadas por armas de alta velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, las armas de asalto pueden tener un diámetro de 5 a 15 veces el orificio de entrada, por el fenómeno de la decavitación también. Tenemos acá, importante volver otra vez a recordar la cavitación permanente que genera el mismo trayecto del proyectil y la cavitación transitoria. Ya les dije anteriormente que puede suscitarse de manera temporal 2 microsegundos, ¿verdad? Pero que la energía cinética desencadenada puede provocar una lesión a distancia mucho más grave. Armas civiles o de baja o mediana velocidad, 5 a 10 veces el diámetro del proyectil. Recuerden que el diámetro está dado por la base del proyectil, y las armas militares de 10 a 15 veces el diámetro del proyectil. Ahora, los proyectiles secundarios, como ya mencionamos, pueden ser ropa, hueso, contenido de bolsillos, piezas dentarias, lesión en boca que penetra el cráneo. Generalmente estos son las ejecuciones, por ejemplo, o inclusive también los suicidios, ¿verdad? Aspectos importantes también la habilidad de penetración, la onda sónica, como ya lo mencionamos, y el tipo de lesión más frecuente. Freytag y colaboradores en el 64 realizaron 264 autopsias, y este autor evidenció trayectos largos y equimóticos en zonas de microhemorragias también. Esto es post-mortem. Freytag, Kirkpatrick y de Mayo en 78 evidenciaron también contusiones bifrontales, post-mortem obviamente, laceraciones tentoriales y hernia amigdalina, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos y Europa la mayoría de las lesiones son debido a violencia común y cacería. El suicidio es alto en incidencia en adultos mayores con arma de baja y mediana velocidad. En países en conflicto interno predominan las heridas con fusil de asalto en jóvenes de 20 a 40 años, y las autopsias por suicidios, en el 65% del orificio de entrada se suscitó en el hueso, en el temporal derecho, ¿verdad? El 15% en el temporal izquierdo y el 20% en la frente, ¿verdad? Esto es por suicidio. Son datos importantes que hay que tomar en cuenta también, ¿verdad? Siempre en cuanto a la epidemiología, pacientes arriba de 60 años tienen más probabilidades de morir, más que los jóvenes inclusive, y obviamente aquellos que tienen también comorbilidades como por ejemplo problemas sistémicos, hipertensión arterial, diabetes u otras enfermedades concomitantes, ¿verdad? La mayoría de las heridas no fatales fueron provocadas con proyectiles calibre 22 y 45, ambos de baja velocidad. Los trayectos de heridas suicidas involucraban ganglios basales, pues, por la misma dirección que adopta el arma una vez que se va a disparar, ¿verdad? Las heridas por ejecución tenían trayecto frontovasal con lesión de estructuras de línea media. Ya vimos que aquellos proyectiles que van en dirección a línea media y que involucran tallo cerebral o núcleos basales tienen una alta mortalidad. Y eso ya lo dijo en sus estudios observacionales el doctor Harvey Cushing, ¿verdad? Los cuales los desarrolló en la Primera Guerra Mundial. Ahora, en conflictos modernos como la guerra de Irán-Irak y en la guerra del Golfo Pérsico, dice que todas las publicaciones coinciden en que hay estudios insuficientes en este rubro para poder sugerir estándares subidas de manejo. Aún todavía no hay una evidencia científica, una recomendación científica de base importante para poder hacer recomendaciones nivel A, por ejemplo, ¿verdad? No llenan los requisitos aún para poder hacer ese tipo de protocolos o guías de manejo con ese tipo de recomendación o con ese nivel de recomendación científica. Ahora, puntos o elementos de mal pronóstico, como ya lo mencionó
el doctor Harvey Cushing también, el trayecto ventricular, las lesiones que comprometen más de un lóbulo, ¿verdad? Multilobulares tienen más posibilidades de mortalidad, heridas que atraviesan la línea media, obviamente también, ¿verdad? Proyectiles múltiples que cruzan la línea media, inclusive, y borramiento de las cisternas basales. Esto, para los residentes, significa que el edema cerebral pues, ha aumentado, probablemente se empieza a suscitar el síndrome de hipertensión intracraneal, por eso es importante poder, así como el trauma cerrado, la primera hora es de oro para el manejo de este tipo de pacientes, ¿verdad? No podemos tener control sobre la lesión primaria que ha provocado el mismo proyectil, pero si este paciente logra sobrevivir, sí, con todas las medidas de reanimación, etcétera, que ya vamos a ver posteriormente, podemos evitar de alguna manera que esa lesión primaria puede convertirse en una lesión secundaria o terciaria en la unidad de tiempo, generado obviamente por fenómenos hemorrágicos, microhemorrágicos, fenómenos isquémicos también que puedan facilitar todo la fisiopatología y las cascadas donde hay, pues, digamos, alteraciones que puedan a la postre provocar también lesiones secundarias que van a dejar al paciente con lesiones invalidantes o inclusive la muerte también. Ahora, el borramiento de las cisternas basales ya lo mencionamos y hemorragia subaracnoidea perimesencefálica también. Esto ya vimos en el espécimen cadavérico, ahí en la región perimesencefálica, en la cisterna perimesencefálica, cómo hay un nutrido grupo de arterias de alto flujo también, arterias perforantes que nacen del segmento P1, ¿verdad? De la arteria cerebral posterior y que son arterias mesencefálicas perforantes. Un trayecto dirigido a ese nivel puede provocar un sangrado masivo o a la postre generar también aneurismas traumáticos. Acá tenemos tomografías donde se ejemplifica, por ejemplo, un trayecto atravesante, ¿verdad? De la línea media, ¿verdad? Altamente letales, obviamente, ¿verdad? Los que son tangenciales, ¿verdad? Que tienen orificio de entrada, pero no tienen orificio de salida. Hay estudios que dicen que estos son, digamos, los más benévolos, ¿verdad? Y donde pues el paciente tiene la oportunidad de poder sobrevivir, obviamente con algún tipo de secuela, pero puede sobrevivir. Se recomienda, ya vamos a ver el nivel de evidencia de recomendación, de bridar el trayecto de el proyectil, pero solamente en el orificio de entrada. Aquellos proyectiles o esquirlas metálicas u óseas o cualquier otro tipo de material que esté cercano al orificio de entrada, se hace una adecuada hemostasia, un debridamiento de la herida, ¿verdad? Y el retiro de este tipo de proyectiles. Aquellos que están alejados, en este sentido, pues no se recomienda ir por ello porque puede ser más deleterio que beneficioso también. Y aquellos proyectiles que son, cuyo trayecto es, digamos, en la vecindad de algunos vasos arteriales de alto flujo o senos durales también, entonces es mandatorio tempranamente realizar estudios angiográficos también. Ya vamos a ver qué tipo de estudios podemos hacer para determinar si efectivamente estos pacientes van a desarrollar en la unidad de tiempo aneurismas traumáticos, que es necesario corregirlos por clipaje abierto o por terapia endovascular con embolización con coil, ¿verdad? Acá tenemos también otros estudios. Esta es una lesión, un orificio de entrada similar al primer caso, ¿verdad? Vemos en la exocara del hueso frontal, ¿verdad? Aquí tenemos en la endocara del hueso frontal, por abajo del ala menor efenoidal también, ¿verdad? Y en dirección a tramos vasculares de alto flujo, ¿verdad? Y vemos que precisamente desarrolló un aneurisma a ese nivel, entonces se procedió a tratarlo con terapia endovascular neurológica, solventando el problema aneurismático y evitando que este paciente que sufrió este tipo de lesión por proyectil de arma de fuego
pudiera fallecer de manera tardía pues, por una hemorragia provocada por una ruptura neurismática, generada a su vez por el mismo proyectil cuya onda expansiva lesionó la adventicia de estos vasos de alto flujo también. Ahora, el manejo intrahospitalario de las lesiones penetrantes de cráneo, desde el 2001, la sección de neurotrauma, el cuidado crítico de la Asociación Americana de Neurocirugía, el Congreso de Cirujanos Neurológicos, la Asociación Americana de Neuroradiología, la Sociedad de Cuidados Críticos y la Academia Americana de Neurología han determinado este tipo de manejo de manera conjunta, ¿verdad? Ahora, importante el manejo intrahospitalario una vez que ha sido trasladado el paciente desde el sitio del impacto, ¿verdad?, hacia el hospital. Una vez que ha llegado al hospital, pues los estudios por neuroimágenes en el manejo de la lesión cerebral penetrante. Acá es importante el utilizar la tomografía axial computarizada. Es el estudio idóneo para este tipo de diagnóstico temprano, ¿verdad? La resonancia magnética nuclear no ha demostrado supremacía sobre la tomografía, ¿verdad? Dado que como en muchos de los casos estos proyectiles pueden dejar pues en el trayecto de la cavitación esquirlas metálicas, ya han habido casos, y esto está reportado por la literatura, en donde la misma resonancia magnética puede hacer migrar estas esquirlas metálicas y provocar más lesión también, entonces, o calentarlas también, entonces eso evita que pueda utilizarse la resonancia en este tipo de pacientes. Quizás tal vez esté más, digamos, indicada en otro tipo de heridas penetrantes, donde por ejemplo hayan plástico o madera, ¿verdad?, dentro del cráneo, porque también pueden haber ese tipo de proyectiles, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de proyectiles disparados por arma de fuego, pero en el caso en donde haya madera o plástico, sí, la resonancia magnética puede tener cabida, y aquí ya sabemos todos que tenemos un poco más de información porque obtenemos cortes tanto axiales como coronales y sagitales también, y podemos ubicar en espacio el tipo de fragmento alojado dentro de la cavidad craneal. Importante también el monitoreo de la presión intracraneal en la lesión cerebral penetrante. No hay guías o protocolos que puedan apoyar esto también. Generalmente esto es utilizado más en el trauma cerrado, ¿verdad? Pero si no hay otra manera de poder evaluar al paciente, entonces es una opción también, ¿verdad? El manejo quirúrgico de la lesión cerebral penetrante es importante, el debridamiento, también la limpieza, el convertir una herida que está sucia, contaminada, en una herida limpia, es importante para evitar también las infecciones que pueden aparecer en mediano plazo en forma tardía también, los abscesos cerebrales. Ya vamos a ver posteriormente las estadísticas respecto a ese tipo de situaciones. Las complicaciones vasculares de la lesión cerebral penetrante, que ya les mencioné, ¿verdad? El manejo de las fístulas de líquido cefalorraquídeo en lesiones cerebrales penetrantes, la profilaxis antibiótica en lesión cerebral penetrante es importante también, ¿verdad? También la profilaxis anticonvulsivante en lesión cerebral penetrante, el pronóstico en lesión cerebral penetrante también, y el manejo, obviamente ya lo vamos a ver por último, del herido en área de combate o área táctica, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las neuroimágenes, importante lo que ya mencionamos, la tomografía axial computarizada de cerebro es el estudio idóneo, ¿verdad? Ya les mencioné por qué. La resonancia magnética cerebral no está muy recomendada. Acá, Bisan Arabi, en el 78 en Baltimore, determinó factores de riesgo para neurismas traumáticos de acuerdo a la trayectoria, ¿verdad? Se ha determinado que no hay suficientes datos que soporten estándares o guías. La angiografía, cuando hay sospecha de trayecto vascular, es importante realizarla. No hay tampoco estudios para poder apoyar el uso de la resonancia magnética, el ultrasonido, la tomografía con emisión de positrones y el SPECT también, ¿verdad? En cuanto al monitoreo de la presión intracraneal, ha demostrado, como ya les dije anteriormente, ser útil en el trauma cerrado de cráneo, ¿verdad? El severo. También se ha determinado que no hay suficientes estudios que soporten estándares o guías de manejo, ¿verdad?
La monitoría temprana se recomienda cuando no se puede evaluar clínicamente en fase aguda, cuando hay duda en evacuar una lesión, por ejemplo, o si la tomografía sugiere que hay hipertensión intracraneal también. Es decir, esto queda a criterio del clínico, del neurocirujano también o del neurointensivista, en donde puede utilizar este tipo de monitoría para poder determinar si el paciente pues, va presentando una unidad de tiempo el famoso deterioro rostro-caudal, ¿verdad? Para los residentes, pues todos sabemos que el síndrome de hipertensión intracraneal puede provocar con el edema cerebral los diferentes síndromes de herniación cerebral, ¿verdad? Nosotros conocemos 4 grandes hernias cerebrales que se suscitan en el síndrome de hipertensión intracraneal, pero ya el maestro Dazi Yazaril, en su maravillosa obra, describió hasta 16 subtipos de hernia, ¿verdad? Sin embargo, la más importante, como ya todos lo sabemos, son la primera hernia, la subfacial o subfalcina, y es el desplazamiento del giro del cíngulo por debajo de la hoz, la uncal, el uncus, ya todos lo saben, una parte del hipocampo en la cara mesial del lóbulo temporal, cae sobre el ligamento lingual, ¿verdad? Ahí cursa la porción parasimpática del tercer par craneal, comprime este nervio y provoca la anisocoria. Ese es un signo pues, inequívoco de que hay definitivamente deterioro rostrocaudal. Recordemos, es una cavidad craneal cerrada, rígida. El vector fuerza va buscando desde el aspecto rostral hacia caudal, ¿verdad? Buscando precisamente los agujeros naturales. En este caso, el agujero tentorial provocado por la tienda del cerebelo y mucho más inferior el agujero magno también, donde está o discurre pues, el tallo cerebral también. Y así se da posteriormente la hernia la transtentorial y la hernia amigdalina también, que esta última ya es la antesala de la muerte cerebral, ¿verdad? Ahora, la monitoría temprana se recomienda cuando no se puede evaluar clínicamente en fase aguda, cuando hay duda en evacuar una lesión o si la tomografía sugiere hipertensión intracraneal. Ya lo mencioné, ¿verdad? Ahora, en cuanto al manejo quirúrgico de la lesión cerebral penetrante, Harvey Cushing, en la Primera Guerra Mundial, con sus estudios observacionales, determinó que la quirectomía de limpieza disminuyó la mortalidad del 55% al 28%, ¿verdad? Actualmente la tomografía axial computarizada y la antibioticoterapia puede seleccionarse también adecuadamente el paciente, ¿verdad? Hay datos insuficientes que soporten estándares o guías, el debridamiento de tejido desvitalizado, fragmentos óseos, reparo de lesiones durales, deben tratarse inclusive a través de craniotomías descompresivas. Ahora, en ausencia de efecto de más importante, el debridamiento quirúrgico del trayecto puede no hacerse según evidencia clase 3. O sea que esta es la evidencia científica, ¿verdad? Clase 3 no es tan alta, ¿verdad? Y se haga o no se haga, pues no se ha demostrado que pueda influir eso en el pronóstico final del paciente, ¿verdad? Pero lo que sí es importante o mandatorio realizar es la esquilectomía y la limpieza del orificio de entrada, ¿verdad? Para convertir a ese nivel una herida sucia, contaminada, en una herida limpia, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las complicaciones vasculares de la lesión cerebral penetrante, tenemos que del 0,4% al 0,7% los aneurismas cerebrales se producen en el trauma de cráneo encefálico, y de estos el 20% se dan en trauma penetrante, ¿verdad? Y algunas series describen que puede ser de 5 al 33% también. Aumentan cuando más temprano se realiza la angiografía y disminuye después de 15 días. Por eso es importante, una vez que sospechamos que el trayecto del proyectil involucra tramos vasculares, también dentro del armamental diagnóstico, valorar la posibilidad de una angiografía para detectar un aneurisma temprano que puede, una vez tratado, salvar la vida del paciente. Hay datos también insuficientes que soporten estándares y guías,
La angiotomografía y la angiografía convencional puede considerarse para detección de aneurismas o fístulas durales en regiones orbitofrontales o terionales. Una vez que se haya, como ya lo mencioné anteriormente, diagnosticado el aneurisma, entonces se valora por parte del neurocirujano o el terapeuta endovascular el tratamiento con clipaje directo abierto o con embolización con coil a través de terapia endovascular. En cuanto al manejo de las fístulas de líquido cefalorraquídeo en la lesión cerebral penetrante, ¿verdad? Las fístulas en combate se presentan hasta en un 50% lejos del sitio de entrada, por fracturas, expansión o laceración. Aquí la manifestación clínica puede ser la rinorraquia o otorraquia también. Deben de repararse oportunamente y debe de realizarse de manera exhaustiva un cierre hermético porque una fístula de líquido cefalorraquídeo puede llevarnos a la postre también a una neuroinfección que de manera secundaria nos puede comprometer la vida del paciente, ¿verdad? También se demuestra que no hay datos suficientes para soportar estándares o guías. También el tratamiento quirúrgico está recomendado para aquellas fístulas que no cierren espontáneamente, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la profilaxis antibiótica en la lesión cerebral penetrante, en la era de la penicilina, acuérdense, Fleming en el 45 promulgó el uso de la penicilina a nivel global, pero 5 años antes o 4 años antes, en el 41, ya había hecho los primeros estudios y la infección en la era preantibiótica fue del 58%, pero ya con el uso de la penicilina logró bajar del 6 al 13%, o sea, eso fue un paso gigante también, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Serie más reciente, con antibióticos de amplio espectro, la tasa de infección baja del 4 al 11%. La incidencia del absceso cerebral también disminuyó del 8 al 1.5%, pues, ¿verdad? Acá los agentes infecciosos más frecuentes, acuérdense que arrastra bacterias, ¿verdad? El estafilococo epidermidis y el estafilococo dorado, también el acinetobacter y el estreptococo. Ahora, factores que hay que tomar en cuenta son los trayectos que comprometen senos paranasales, obviamente por la contaminación que existe en esas localidades, ¿verdad? Y en donde debemos de, pues si hay compromiso de los senos frontales, por ejemplo, aéreos, entonces curar bien el seno, remover la mucosa, electrocoagular, lavar bien con solución salina o con algún tipo de solución antiséptica también, ¿verdad? Y hacer pues una especie de cranealización pues, para poder, digamos, ocluir adecuadamente esas cavidades y que no vaya a generar una infección, una neuroinfección después o inclusive un mucocele también, ¿verdad? Ahora, el antibiótico más usado, la cefalosporina de tercera generación, cloranfenicol, penicilina, menuricócido, la vancomicina ha tenido poco uso, ¿verdad? Actualmente hay artículos revisados del 2018 donde están utilizando ya cefalosporina de cuarta generación también. Ahora, en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante, en lesión cerebral penetrante tenemos que las convulsiones postraumáticas tempranas y tardías andan por igual, ¿verdad? Heridas penetrantes desarrollan convulsiones del 30 al 50%, del 4 al 10% en la primera semana y el 80% en los primeros 2 años. Pero hay un porcentaje también menor, donde hasta después de 15 años puede también provocar eventos convulsivos. Pero acá, en general, pues siempre no hay datos, o hay datos son insuficientes que soporten estándares o guías. Se recomienda la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, el fenobarbital y actualmente el Keppra o el levetiracetam, ¿verdad? Si después, por ejemplo, de la primera semana no hay un evento comicial, entonces pues no es mandatorio continuar con antibióticos, a menos que obviamente el paciente tenga un tracto o una cavitación larga y donde tenga inclusive también esquirlas metálicas alojadas distantes al orificio de entrada, pues es una posibilidad. Yo he realizado estudios de electrofisiología, electroencefalografía, y en donde en pacientes que han sido heridos por proyectil de arma de fuego,
pues se determina que no hay área o foco epileptógeno también. Entonces, con ese tipo de estudio tenemos luz verde para poder también suspender los anticonvulsivantes, ¿verdad? Ahora, el pronóstico en lesión cerebral penetrante, el 95% de las muertes ocurre en las 3 primeras horas, ¿verdad? El 97% de las muertes en las siguientes 24 horas. De estas muertes, el 80% ocurren antes de llegar a una unidad de terapia intensiva. Ya ven, por eso es que los estudios pues, no son tan fuertes en ese sentido para poder promover guías o protocolos de manejo, pues, ¿verdad? Las lesiones civiles se asocian a proyectiles de arma de fuego y las heridas militares a esquilas de granada o munición, ¿verdad? La edad aumenta obviamente la muerte arriba de 50 años. El suicidio pues es el más letal. El tipo de lesión, heridas con entrada y salida tienen más mortalidad que solamente aquellas que han tenido orificio de entrada, ¿verdad? Fenómenos como la hipotensión, la hipoxia, las coagulopatías, Glasgow, escala de coma de Glasgow bajo, falla respiratoria, tamaño pupilar, hipertensión intracraneal, esto incrementa la mortalidad. Acá es importante determinar, por ejemplo, respecto, y ya lo vamos a ver posteriormente, cuando veamos la parte de lesionado cerebral con heridas penetrantes en zona de combate, que en estos pacientes elementos como la hipotensión y la hipoxia, en estos pacientes se asocia esto a un alto índice de mortalidad. Y aquellos pacientes o efectivos militares que han sido, por ejemplo, lesionados en zona de combate, en donde se ha utilizado algún tipo de arma química también, esto puede provocar también a nivel del patrón pupilar lo que se llama la iridoplegia, y es importante que todos los efectivos que están a cargo de la atención del paciente lesionado, pues sepan todo esto y sepan determinar si una anisocoria, por ejemplo, porque la iridoplegia puede ser unilateral o bilateral, ¿verdad? Si es unilateral, puede confundirse fácilmente con una anisocoria provocada por un síndrome de herniación cerebral, de lo que ya le mencioné anteriormente, y eso de alguna manera también puede, digamos, enmascarar algún tipo de situación. Por eso es importante considerarla y no irse a la primera evaluación, sino que profundizar también en el estado de conciencia del paciente, en hacer preguntas en ese momento. Los enfermeros militares o los médicos o el personal técnico de sanidad militar también puede de alguna manera hacer ese tipo de interrogatorios para poder determinar si el patrón pupilar afectado es por contacto de alguna sustancia química o por deterioro rostro-caudal también. Ahora, el manejo del herido en área de combate o área táctica, esto es un tema aparte, pues este tipo de ambientes hostiles se vive nada más en países donde hay alguna guerra, ¿verdad? O en el campo de batalla también. Nosotros acá en El Salvador tuvimos una guerra que duró aproximadamente 12 años, comenzó en 1980 y terminó en el 91, 92, 12 años aproximadamente. Yo, en lo personal, en mis primeros años de mi carrera quirúrgica, desarrollé un año de cirugía de guerra y estuve directamente de alta en el batallón de sanidad militar también, en la zona oriental de mi país, en el hospital regional, en la tercera brigada de infantería, atendimos en el campo de batalla también este tipo de lesionado, pues, y por eso tengo de alguna manera también algún tipo de experiencia en ese sentido, pues obviamente las guerras pues no se desean que se susciten, es algo que no debería de existir, pero de manera paradójica también es dentro de esos ambientes en donde se suscitan las innovaciones o también los avances tecnológicos más importantes que después ayudan a la medicina en general también, ¿verdad?
Es importante estos ambientes hostiles, ¿verdad? Donde bajo fuego, tanto el personal de sanidad militar también y el enfermo, pues están, el lesionado cerebral con herida penetrante está no solamente afectado por la lesión, sino que también bajo la posibilidad de ser alcanzado por un proyectil también, ¿verdad? Y es importante determinar el manejo en ese momento, ¿verdad? Y clasificarlo de acuerdo también a un sistema organizacional de manejo para poder ir determinando el tipo de terapia que se le va a dar en el sitio del conflicto, ¿verdad? Aquí no solamente son escenarios de guerra, como por ejemplo la guerra que se han suscitado en mi país, en el Vietnam, en la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Sino que también hoy actualmente a nivel de la sociedad también existen enfrentamientos policiales, también secuestros o algún tipo de enfrentamiento con grupos extremistas también, ¿verdad? Entonces es importante determinar este tipo de atención para poder provocarle al paciente el manejo oportuno y evitar que una lesión que pueda ser recuperable pueda desarrollarse a otra pobre pronóstico y en donde se afecte inclusive la vida del paciente, ¿verdad? Acá la Brain Trauma Foundation más el ejército americano han determinado pues la llamada medicina operacional o táctica, en donde ya les mencioné que son personales de sanidad militar que están especialmente entrenados para poder desarrollarse en este tipo de ambientes hostiles, ¿verdad? Todos estos elementos tienen que tener entrenamiento en primeros auxilios también, ¿verdad? Deben de tener la posibilidad de poder tomar la presión arterial, el pulso, la oximetría, de instaurar fluidos corporales también, ¿verdad? De asegurar la vía aérea, de poder colocar torniquetes o parar un sangrado también, ¿verdad? Es importante. Hay un esquema también internacional de organización de un servicio de salud militar. Esto está dividido en varios eslabones de cuidado, ¿verdad? El eslabón de cuidado 1, el eslabón de cuidado 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Generalmente, el primero es en el sitio del conflicto, ¿verdad? Aquí, como ya les dije, el médico o el enfermero militar de sanidad militar tiene que tener la suficiente destreza para poder manejar al paciente bajo fuego también, ¿verdad? Y prepararlo obviamente para poder llevarlo a otro nivel de cuidado 2, en donde ya quizás tal vez el ambiente ya no es tan hostil, pero aquí es importante pues asegurar lo más importante, la vía aérea también, los fluidos con líquidos para evitar el choque. Generalmente son pacientes que tienen heridas que sangran mucho, no solamente en cráneo, sino que también pueden tener heridas en otras cavidades como la torácica, como la abdominal también, o miembros, etcétera, amputaciones, etcétera. Entonces es importante lograr en ese momento controlar el sangrado, ¿verdad? Con torniquetes o con hemostáticos especiales, tratar el dolor, porque los pacientes que están con mucho dolor, eso puede incrementar, si tienen una lesión penetrante de cerebro, pues puede incrementar la presión intracraneal y desarrollar los diferentes síndromes de herniación si es que no se logra controlar. Entonces no hay, digamos, evidencia científica total de que una buena analgesia sedativa puede también ayudar, ¿verdad? Pero en muchos de los casos puede ser beneficiosa para calmar al enfermo que está lesionado en ese momento, aliviar el dolor y poderlo trasladar a un nivel de cuidado 2 donde ya inclusive hay digamos, otro tipo de ambiente menos hostil, donde podemos tener ya, por ejemplo, una farmacia, podemos tener un laboratorio para poder tomar exámenes como química sanguínea, hemograma, podemos tomar también o transfundir glóbulos rojos empacados, etcétera, o realizar algún tipo de estudio con rayos X portátiles, etcétera, y luego prepararlo para poder llevar al el eslabón de cuidado nivel 3, en donde ya son
hospitales donde se puede ya realizar, pues, por ejemplo, cirugías de urgencia a nivel abdominal, torácico, ¿verdad? O inclusive donde hay ya neurocirujanos que puedan atender la lesión neurológica, ¿verdad? Y preparar, pues, a los pacientes para poder ser, después de una vez, digamos, verificado el tratamiento quirúrgico, si es que lo necesita, entonces destinado, pues, a la unidad de terapia intensiva, porque estos pacientes requieren no solamente del manejo quirúrgico o neuroquirúrgico, sino que también del apoyo del neurointensivista para poder manejar otro tipo de situaciones como ventilación mecánica, como la alimentación. Generalmente este tipo de lesiones de cráneo, ya sea en el trauma de cráneo cerrado o abierto, estos son pacientes que son hipercatabólicos y es necesario tener una adecuada nutrición enteral a través de gastroclisis o si se requiere, pues, por venas centrales, como a nivel endovenoso también, ¿verdad? Alimentación parenteral para tener bien nutridos estos pacientes y que la recuperación sea mejor. El eslabón 4 ya son pacientes que ya están, van en algún grado de recuperación y aquí se determina, pues, si estos pacientes pueden ser destinados otra vez para que regresen digamos, al campo de batalla o si definitivamente, pues, van a salir de él, ¿verdad? Y el eslabón 5 ya está destinado más que todo a aquellos pacientes que han quedado con algún tipo de secuela, la rehabilitación también, la fisioterapia, etcétera, ¿verdad? O el tratamiento de terapia psicológica también estos pacientes. Recuerden que pueden desarrollar también el síndrome de estrés postraumático también. Entonces, ese eslabón está destinado para ese tipo de pacientes, ¿verdad? Ahora, importante, pues, el cuidado bajo fuego, ya les dije, ¿verdad? Para evitar que el paciente pueda, pues, comprometerse y poder ser destinado a otro nivel de atención más avanzado también, ¿verdad? Los cuidados en área táctica y los cuidados de evacuación del herido en combate también es importante. Aquí vemos, por ejemplo, hospitales aéreos prácticamente, donde una vez que se logra llevar al paciente estabilizado a ese nivel, a ese lugar, entonces pueden ser trasladados inmediatamente a un nivel, a un centro nivel 3 o 4 inclusive, para poder ser, digamos, completado el tratamiento integral del paciente. Aquí son prácticamente hospitales ambulantes donde tenemos personal capacitado con ventiladores mecánicos, son casi unas mini UCIs, pues son ambulancias aéreas medicalizadas también, donde se le puede dar el soporte de mantenimiento al paciente mientras llega al centro nivel 3 de atención, ¿verdad? Eso es importante. Recordemos la primera y la famosa primera hora de atención, ¿verdad? Es la que nos va a dar la posibilidad de evitar en lo sucesivo de que una lesión primaria pueda desarrollarse a una lesión secundaria o terciaria, que generalmente son fenómenos irreversibles que pueden llevarnos a la postre, a la mortalidad de este paciente, este tipo de pacientes. Ahora, importante también la oxigenación, la presión arterial, hay que tratar de mantenerla en el sitio del conflicto, ¿verdad? Hay que hacer, pues, por personal capacitado, la evaluación de la escala de coma de Glasgow y el patrón pupilar. Es importante y tiene que, el elemento de sanidad militar tiene que estar capacitado y generalmente, pues, tiene que ser el mismo que ha hecho la evaluación previa, ¿verdad? Para poder ir anotando una bitácora de todos los cambios que se susciten en el enfermo, ¿verdad? Y el patrón pupilar es importante porque una anisocoria puede determinarnos que se suscite un síndrome de herniación cerebral o, como ya les dije anteriormente, en áreas de conflicto donde se utiliza también agentes químicos, existe la posibilidad de que tenga una idioplegia también y que eso esté como enmascarando el cuadro, ¿verdad? Y no sea realmente un deterioro rostrocaudal el que el paciente tiene. Tratamiento de la vía aérea, ventilación y oxigenación. A veces también
es inclusive durante el manejo del paciente en el área hostil, pues si hay compromiso de la vía aérea superior a hacer pues una cricotiroidotomía que se puede hacer rápidamente para mientras se lleva a un centro de mejor atención o de nivel de atención mayor, por lo menos asegurar la oxigenación, ¿verdad? En ese sitio y luego darle el apoyo completo al paciente, ¿verdad? Tratamiento con líquidos y reanimación es importante también, ¿verdad? Perdón, aquí veamos. Esto es la cricotiroidotomía, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de la iridoplegia también en los pacientes que han estado expuestos a sustancias químicas. El tratamiento con líquidos y reanimación es importante, ya sea en el trauma de cráneo severo o en el penetrante también, en las heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego. El uso de soluciones hipertónicas. Se ha demostrado que, digamos, la supremacía sobre los cristaloides o soluciones salinas también, ¿verdad? De este tipo de líquidos, de fluidos, ya que generalmente en la fisiopatología del edema cerebral, pues hay edema o líquidos en el intersticio y este tipo de soluciones osmóticas y hiperosmóticas pueden arrastrar ese líquido al compartimiento intravascular y disminuir el edema, ¿verdad? Es una posibilidad. Dentro de ellos está el uso del manitol, el lactato de sodio, inclusive también, ¿verdad? Y todos conocemos también, por ejemplo, en el caso del manitol, las tres propiedades básicas que se le describen, que es, en primer lugar, la propiedad osmótica, ¿verdad? Son soluciones hipertónicas. La propiedad hemorreológica también ayuda a que el eritrocito se flexibilice y pueda viajar por las redes arteriales vasopásticas también con mayor facilidad. Y la otra propiedad que tiene es también interviene en la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo, bloqueando la enzima anhidrasa carbónica. Entonces, las soluciones hipertónicas es uno de los manejos con el tratamiento de líquido, ¿verdad? Para la reanimación de estos pacientes. Ahora, el uso ya mencionamos también de analgesia, en algunos casos sedativas para este tipo de pacientes, más que todo aquellos que tienen lesiones, amputaciones y que son muy dolorosas, y que tienen asociado también una lesión penetrante de cráneo. Entonces, para evitar que estén agitados, etcétera, ¿verdad? Se le puede aplicar este tipo de analgesia. Inclusive es recomendado también por el personal de sanidad militar que está atendiendo al efectivo lesionado, pues retirarle todo tipo de armamento, porque también una lesión cerebral puede alterar el estado de conciencia del paciente y en agitación también puede atacar inclusive al médico o al elemento de sanidad militar que está atendiendo. Entonces es importante, o él mismo se puede autoinfligir una lesión también, entonces es importante retirar por completo todo tipo de armamento, ¿verdad? Y el manejo del dolor puede ser importante, aunque no hay una evidencia científica fuerte que sustente también eso, ¿verdad? Luego, todo esto pues va dirigido a que la terapia, como ya lo dije anteriormente, al cerebro, pues evite el edema cerebral, evite el síndrome de hipertensión intracraneal, que una lesión primaria que no es controlable por nosotros pueda desarrollarse a una lesión secundaria o terciaria, que sí cabe la posibilidad de que podamos de alguna manera influir en el desarrollo de la misma con una reanimación adecuada, temprana y oportuna también, ¿verdad? Luego también en el sitio de la atención en zona de combate, este tipo de pacientes, el triage o, digamos, la priorización de los pacientes que pueden tener la posibilidad de salvarse, de salvar su vida también, y aquellos que de alguna manera, hágase lo que se haga, pues ellos van indefectiblemente a fallecer también por el tipo de lesión. Es importante y decidir en ese momento, con todas las medidas debidas, transportarlo ya sea por
transporte por ambulancias aéreas, marítimas o inclusive terrestres también, ¿verdad? La comunicación entre el elemento de sanidad militar que está en el sitio hostil y el nivel de atención 3 es importante para poder informar pues, a los que van a recibir al paciente en ese nivel sobre la evolución del paciente, cómo va el estado de conciencia, el patrón respiratorio, los signos vitales, ¿verdad? El patrón pupilar, etcétera, para que ya ellos, los que van a recibirlo en el centro nivel 3, lo esperen ya con el protocolo de manejo intrahospitalario que ya está destinado para este tipo de pacientes. Entonces, esto es más que todo lo que les traía, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, la extracción de un proyectil que ha aperturado la dura madre también, y aquí el debridamiento, el lavado del orificio de entrada, la electrocoagulación de los vasos que están rotos y están provocando sangrado también, el convertir una herida contaminada, sucia, en una herida sana también, y además de eso el uso de agentes hemostáticos para poder evitar que nos vaya a hacer un sangrado a posteriori, y el cierre hermético también de los desgarros durales, ya sea con cierre directo a través de la misma dura madre o del uso de implantes durales. Nosotros utilizamos implantes de bovino, también de pericardio de bovino, es otra posibilidad. Hace algunos años se estaba usando dura madre de humanos también, pero por las enfermedades por priones, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también dejó de utilizarse, ¿verdad? Pero pues es una posibilidad también, ¿verdad? Y esto nos va a preparar al paciente para que evite pues una complicación posterior, ¿verdad? Creo que solamente esta es la bibliografía consultada, ¿verdad? Desde diferentes años, la última en el 2018 también con ese estudio de Jordan Komisarov y Teodoro Papas también, ¿verdad? Que hablaban de la lesión del senador Robert F. Kennedy también, que es un estudio muy completo, ¿verdad? Solamente si tienen preguntas, y si no, pues me dio mucho gusto haber desarrollado esta temática que es por demás interesante, que a pesar que no hay mucha evidencia científica al respecto para desarrollar protocolos y guías, pero es importante tomarla en cuenta porque, como lo dije al principio, las pocas posibilidades que estos pacientes tienen para poder sobrevivir dependen precisamente de conocer todas estas situaciones que son interesantes e importantes también. Muchas gracias.